Listo, otra vez, bienvenidas, bienvenidos a este encuentro en vivo del segundo módulo en el que vamos a profundizar más en el tema de los musgos. Vamos a empezar escuchando a Cami y a Lida que se presenten también brevemente, así como los demás lo hicieron en la semana pasada, para tener un poquito nuevamente la idea de la diversidad, pues como del grupo, un poquito qué hacen y también pues, por qué están en este curso. ¿Quién quiere empezar, Cami o Lida? A ver, yo empiezo aprovechando que tengo internet, que no sé en qué momento me deje tirada. Bueno, mi nombre es Lida Turizo y me llamó este curso porque me pareció súper interesante conocer a Caro y la visión que tiene de conectar el comportamiento humano con los fenómenos biológicos. Y yo vivo pues en un bosquecito, entonces eso fue como las plantas, es mi hábitat, entonces como súper lindo esa conexión, entendiéndome yo con ellas y lo que, la simbiosis que tenemos, ellas a mí y yo a ellas. Entonces por eso estoy aquí. Y me dedico, trabajo en educación, mucho con colegios, dando soluciones de bilingüismo y otras soluciones a los modelos pedagógicos institucionales por medio de herramientas tecnológicas. Super, mil gracias, Lida. Cami, Bueno, yo pues me dedico, yo pues, de profesión soy abogada, lo ejerzo, pues yo trabajo en una firma de abogados y me convocan varias cosas. Pues uno creo que me pasa como a una compañera a la que es financiera, la que es ingeniera financiera, que que ya no se ha viene. conectado, sí. Sí, eh, que me mueven, pues aparte de lo que estudié, que de hecho me movió en ese momento, yo ni sé si me movió en ese momento, yo ni sé ni por qué lo estudié, pero es lo que hoy, a lo que hoy me dedico y me permite, digamos, desarrollos en ciertos aspectos, pero he necesitado buscar otros aspectos o profundizar en otros aspectos que, digamos, no le son familiares a un mundo jurídico, pues al menos aparentemente, pero que para mí como persona y pues en mi desarrollo sí, personal, pues individual es importante. También porque ya pues he estado con Caro en otros cursos y me parece muy interesante y muy bella la forma como aborda como la simbología entre los procesos naturales, los procesos biológicos y los procesos eh, pues, psicológicos del ser humano. Entonces, para mí, o sea, mi principal motivación es justamente ir entendiendo desde esa simbología todos mis procesos individuales, ¿cierto? Que desde hace rato, pues yo vengo, desde hace algunos años vengo ahí como entendiendo los procesos, pues en esta evolución, digamos, como ser humano, pues en este trasegar como ser humano. Entonces, pues todo estas profundizaciones, pues a mí me son muy útiles. Entonces, es básicamente la razón por la que estoy acá. super, Cami, mil gracias. A Hola, ti. Laura, bienvenida. Eh, bueno, vamos a arrancar. Vamos a ver si van llegando más y si no, sí sé de algunas que me dijeron que van a ver la grabación. Entonces, arranquemos a conversar sobre el tema. No sé si pudieron ver el video o los videos, quienes se empelicularon mucho. Y sí, sí. Hola Laura. Ah, bueno, vas a estar así silenciosa, está bien. Em, si alguien de entrada quiere comentar algo, o si no, entonces yo voy proponiendo. ¿Nadie? Juan tiene como ganas de hablar. Sí, pero pues como que yo noté 4 puntos básicos de tu video, porque el otro no lo vi. Listo, Y es perfecto. la importancia de la cantidad y no del tamaño, que lo hablabas como al inicio, con estos, De la esta calidad. calidad, sí, Ajá. y no del tamaño, perdón, sí. El volver al origen por medio del agua, que lo explicabas con el renacuajo,
Ujú. y como con estas planticas chiquitas. Sí. Pensé mucho como en los seres andróginos, que también se habla mucho como en estas vertientes esotéricas o religiosas, como que a veces se cree que la evolución va hacia allá, pues como en ese mito griego que el hombre y la mujer estaban unidos antes, me acordé mucho de eso. Ujú. Y lo otro es que la idea de que tal vez la evolución no es como tan jerárquica, como no hay una jerarquía entre qué es más evolucionado que qué, Ujú. sino que tal vez todo está en la misma línea o nivel, pero en diferentes formas. Ya, eso. Y en alguna de esos puntos quisieras profundizar, si fueras a escoger uno para empezar, cómo explorarlo más o que te haya llamado más la atención. De, de la evolución como no algo en escala. Pues lo que tú decías de que este autor apreciaba mucho a las orquídeas y como que dejaba de lado esas pequeñitas plantas, que no recuerdo el nombre, pero Los musgos, sí, pues, o de qué hablas. sí, los musgos, pero las que parecen como lechugas, que entonces como, Ah, las hepáticas, ajá, ajá, sí. y como que todas tienen su evolución o su forma de evolucionar, ¿sí? Y no sé, como que lo hablaba más, yo pensé algo más crítico y era como con todo este movimiento social o de pensamiento que vivimos como sociedad frente al género, la política, la sexualidad o sexualidades, como que uno tiende tal vez a tener esa idea de que el pensamiento o la apertura de pensamiento es muy de jerarquías, como quién tiene la mente más abierta que quién es más liberal que quién es tan conservador que quién, y como que eso se jerarquiza, Ujú. ¿sí? O quién Y se creen, compara. Ujú. sí, es como que tú eres menos y más por creer en la reencarnación, o tú eres menos o más por, sí. Ya, me pareció chévere eso, como conectarlo como al presente más social. Más social, sí, más, sí, colectivo, humano, pues. Sí. Sí, que era lo que veíamos ahí, que en teoría se consideran más evolucionadas las plantas superiores, que se les llama así en botánica, ¿cierto? Las plantas superiores, porque tienen tallos, raíces, hojas, flores, frutos, muchas más cosas. O sea, tienen más, que en el video hablamos mucho de eso del más, o menos, que es más, que es menos, no importa, a veces menos es más, pero a veces más es más. Entonces, claro, en esos casos de las orquídeas o de estas plantas superiores, más es más, pero en el caso de los musgos, menos es más, ¿cierto? Y finalmente no se trata de eso, sino del qué, ¿cierto? De cuál es el rol y cuál es la función. Entonces, y cómo cada cual cumple la suya, y esa es la idea, ¿cierto? Que es básicamente lo que nos falta a los seres humanos. Somos la única especie que no sabemos ni siquiera cuál es nuestra función, y no necesariamente es que las demás especies tengan una conciencia superior o inferior a la nuestra, ¿cierto? Es que también es eso, también ahí hemos caído. Al principio, cuando, en el libro que les contaba, que les mencionaba hace 8 días, cuenta como, claro, al principio desdeñamos todo y es como, ah, no, todas las demás especies o incluso rocas, todo eso es inferior a nosotros. En este momento ya es como superior y ya nos sentimos súper inferiores, pues ciertas personas, otros todavía se sentirán superiores, pero no es ni lo uno ni lo otro, ¿cierto? Ahí es donde caemos como en esa perspectiva lineal. Y con esto recuerdo una historia muy linda que me parece a mí de un libro de una autora junguiana que explora el tarot desde la mirada junguiana, que no necesariamente el tarot es de la mirada junguiana, ni lo junguiano tiene que ver con el tarot, sino que el tarot, pues los símbolos del tarot se pueden mirar desde una mirada junguiana, así como cualquier símbolo, así como la naturaleza, que es lo que estamos haciendo acá, ¿cierto? No es que vayan de la mano necesariamente estas dos cosas. El caso es que esta autora que hizo esta exploración hizo una especie como de conversación imaginaria o de imaginación activa, dirían los junguianos, con la papisa, que es el número 2 en el tarot, ¿cierto? Empezamos con el mago y luego es la papisa. Entiendo, ¿no? Yo la verdad no soy experta en el tarot, pero según, no, es la tercera, dices, Pues ¿así? en numeración es la, espera,
La No, sí, sacerdotisa, sí es pues, así. perdón, yo dije la papisa, es la sacerdotisa. Acá la acabo de buscar y me dice que es la carta número 2 del tarot. Sí, el caso es que esta autora se pone a Sí. conversar con ella y le dice, ahí papisa también le dicen, sí, y es la 2. Ah, bueno, Ah, sí. ajá. Entonces se pone a conversar con ella y le dice, pero vení, ¿no te parece muy injusto que siempre esté ese mago ahí de primero y vos ahí siempre relegada de segunda? Pues, ¿cómo así? Y la respuesta que recibió de esta papisa en su conversación imaginaria, pues o en su imaginación activa, es como, a mí qué me importa, o sea, como que finalmente dejémoslo ahí, es que el uno es delgado así, como agudo, como filudo, como vertical, así como es él, esa es su naturaleza. En cambio yo me siento muy bien acá con ese dos regordete, pues eso es lo que yo hago, o sea, si fuéramos flores, ¿cómo es que es? No me acuerdo, él sería una margarita y yo sería una rosa, pues como que no necesito eso, ¿cierto? No se trata de eso, porque estoy muy bien acá en mi número 2 y no significa que soy menos, ¿cierto? La segunda. Entonces, eso es uno de los paradigmas de nosotros más tontos y más predominantes, porque hemos estado compitiendo y compitiendo y compitiendo y hay cosas para las que sí, claro, hasta la competencia es sana y llegar de primero o ser el primero o la primera puede ser relevante, pero lo aplicamos a todo. Y eso es parte, yo creo, de ese cambio de paradigma que estamos necesitando urgente en nuestra cultura, que podríamos ver también como ese paso de un patriarcado al matriarcado. Pues no es que ya, que no significa que el matriarcado es como, listo, entonces ya las mujeres mandan y entonces los hombres, no, al contrario, porque si pasamos, tal vez ni siquiera de un patriarcado a un matriarcado, sino que si salimos del patriarcado, solo eso, y no por decir que lo masculino necesariamente es una competencia malsana, ¿cierto? El masculino sano puede ser maravilloso, sino que el masculino que hemos estado viviendo es un masculino bastante desequilibrado, ¿cierto? Así como podemos haber atravesado etapas de femeninos desequilibrados también, ¿cierto? No es que el uno sea mejor que el otro, sino que en este momento estamos más en el masculino, en un masculino malsano, en el que es una competencia ya desleal y que lo vemos, y que ya eso es lo normal, o sea, se legitima que en la política y que en los negocios siempre queremos es ganar y a costa de lo que sea, a costa del otro. Mientras que si empezamos a considerar que podemos llegar a acceder o a pasar a un momento en el que podamos abordar lo femenino de pronto un poco, de una forma un poco más sana, porque ha estado también muy relegado, puede ser más bien más parecido a eso de la sacerdotisa o de la papisa. Debe, es que no se trata de eso, no se trata de tú o yo, sino de tú y yo, ¿cierto? Y de todos, así como una mamá con todos sus hijos, ella quiere que estén bien todos, no solo uno de ellos, ¿cierto? Entonces, bueno, terminamos hablando de temas masculinos y femeninos y de la recordeta y todo eso, pero por hablar de eso, de más o menos, que es una de esas cosas que nos confunden tanto hoy en día y que muchas veces incluso podemos desvelarnos o deprimirnos porque no quedamos de primeros en algo, pues, o así. ¿Alguien quiere comentar algo más o seguimos con otro de los puntos que Juan trajo? Hoy quiero como abrir más la conversación que la vez pasada. A mí también me llamó mucho la atención ese y lo pensé, lo reflexioné mucho más conmigo mismo incluso, que siempre he querido o veo que igual nos gusta tener ese sentido de progreso, ¿cierto? De que estoy Ujú, evolucionando, de que estoy creciendo, de que tengo más conciencia, de que soy mejor que ayer o que antier o lo que sea. Entonces también bueno verlo así, pues me pareció bacano, al menos a mí me gustó mucho verlo desde ese nivel de no es mejor o peor, sino que me estoy adaptando, simplemente evolución como adaptación, ¿cierto? Me estoy adaptando a los retos que este momento de mi vida me están presentando, o no me estoy adaptando y necesito adaptarme. Pero también me pareció muy interesante eso, ¿cierto? Como no pensar en ningún camino evolutivo mejor que otro, fue algo que también aquí señalé. Eh, lo de reducirse al mínimo para sobrevivir, ¿cierto? Tú hablaste mucho de ese perder, 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 soltar, soltar, o esa capacidad de perder, ¿cierto? Una capacidad súper útil y súper positiva también a veces como un camino evolutivo. Mejor me deshago de ciertas características y eso me permite también adaptarme. ujú. Mm, Entonces también me pareció como súper inteligente, súper interesante.
Y por aquí me quedé también con la pregunta que me pareció chévere, como cuál sería mi mínima expresión, también la anoté por aquí. Y lo de que lo que tenemos es a lo que podemos renunciar, ¿cierto? Que si no lo tuviera, no podría renunciar, también me gusta mucho esa idea. Sí. Ahí subrayando las cositas que me... Y me quedó una duda, no sé si te la tampoco también ahí una vez y ya sí, va apareciendo, y es que en esta hablaste de una manera muy, en el primero un poquito menos visible al menos, como muy teleológica, ¿cierto? Como esto sirve para algo, o Ajá, esto es porque te va a enseñar algo, pues hablaste como desde ese lugar del alma, y me sí. gustaría como que nos lo aclaras desde cómo lo ves, o cómo lo percibes, o desde dónde construiste esa percepción, o si también hay desde lo junguiano, como es, pues no sé. Listo, voy a empezar por ahí. Em, sí, digamos que ahí estoy integrando varias cosas. O sea, esa es mi perspectiva personal, pero no solamente, ¿cierto? También la mirada junguiana es teleológica o finalista. Muchas veces se define así en comparación a otras perspectivas que no tienen esa visión y para quienes no son psicólogos, psicólogas aquí presentes y que estén viendo el video, esos son términos de pronto más ¿qué? Conceptuales, pues para hablar de una perspectiva en la que se considera que las cosas que pasan tienen un sentido, como ese para qué del que hablábamos en el video de los musgos, ¿cierto? Como no importa tanto el por qué me pasó, sino para qué. Claro, a veces va a ser útil para explorar el por qué, ¿cierto? Para también aprender, pues si me tiro desde un lugar muy alto, pues de ahí me caí, pues, pero no se trata tanto de esa mirada causal, ¿cierto? De acción y consecuencia o de causa y consecuencia, sino más sincrónica, pues que esto no necesariamente, la mirada finalista o teleológica que considera el sentido de las cosas, no necesariamente va a ir de la mano de una sincronicidad, de la sincronicidad, pero sí puede irlo. Y en el caso de la mirada junguiana y en mi caso personal, también lo va. Y no solamente la mirada junguiana, sino también muchas tradiciones espirituales que finalmente siempre te van a estar cuestionando y llevando hacia, ok, ¿esto a dónde me puede llevar? Un poco como los choques de las algas con las rocas. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? No, ¿para qué? Pues para conquistar un mundo, pues o conquistar, no, o crear, descubrir, contribuir a que nazca un nuevo mundo, pues de una, vale la pena, ¿cierto? Ahí cambia mucho la actitud cuando nos damos cuenta de que de pronto tiene un sentido. Entonces acá es cuando nos salimos ya como a perspectivas filosóficas o existenciales que cada persona tenga de la vida y que por algo estamos acá y que por algo se resuenan también estas miradas, porque Jung, pues yo personalmente tengo esa perspectiva, Jung también la tenía, todas estas miradas también la tenían y no es por nada, ¿cierto? No es por nada, no quiero decir que son las correctas, sino que no es por nada que estamos hablando acá de todas ellas juntas, porque están resonando y hablando como el mismo idioma y porque finalmente cuando hay tantas sincronicidades involucradas, casi siempre nos dejan esa sensación, pues o cuando vivimos cuando hay alguna sincronicidad y con sincronicidad me refiero a bueno, esto es todo un tema, ¿cierto? Toda una clase de psicología junguiana del tema de la sincronicidad, que fue un concepto que Jung propuso de la mano de un físico cuántico, pues un físico, pues, que se llamaba Wolfgang Pauli, y imagínense, de la mano de un físico, propusieron la ley de la sincronicidad, o sea, ley, así como la ley de la gravedad, ¿cierto? Y este tipo físico, él se había ganado un premio Nobel, pues no era cualquier pelagato ahí especulando, igual que Jung, pues él también fue muy reconocido, y no tanto por lo reconocido, sino porque simplemente están nombrando un fenómeno que cada uno de nosotros puede identificar, ¿cierto? Hay diferentes tipos de sincronicidades. Hay unas que es cuando hay unas acciones que no se explican con el fenómeno causal, ¿cierto? Todo lo que no puedes explicar como causa-consecuencia podría eventualmente verse, evaluarse a ver si es una sincronicidad, como por ejemplo, yo te estaba pensando y tú me llamaste, ¿cierto? Ese es el clásico, pues que, ay, justo te estaba pensando y me estás llamando. No es porque yo te estoy pensando que tú me llamaste, ¿cierto? No necesariamente es, es, es de una forma causal que se puede explicar, sino más sincrónica, como que ve, entonces si no es con la ley de la causalidad, debe haber otra ley que explique este tipo de fenómenos, sino que es una ley que todavía se escurre mucho a nuestra mente racional y entonces todavía no entra pues como así con la legitimidad que entra la ley de la gravedad en la ciencia de hoy en día. Y eso que la física cuántica
seguramente ya la incluyó. Yo la verdad no estoy tan actualizada en las verdades que hoy en día considera la física cuántica, pero ella cada vez rompe más las barreras del tiempo y del espacio y de lo lineal con todo lo que va descubriendo, ¿cierto? Otra forma de sincronicidad es cuando ocurren dos cosas en el mismo momento en diferentes lugares. Perdón, ocurre como lo mismo, la misma situación en el mismo momento en diferentes lugares. Ya hablamos de esto, ¿no fue? La vez pasada de Darwin. ¿No hablamos de eso? ¿O cuándo fue que hablé de eso hace poquito? ¿No fue aquí? No. De la propuesta de la teoría de la evolución. Ese es un ejemplo muy especial porque estaba Darwin en un lado del mundo y estaba Wallace, otro científico, en otro lado del mundo, y los dos propusieron, o sea, publicaron, oficializaron una propuesta de, ay, las especies evolucionan, ¿cierto? Porque hasta entonces era la creación, ¿cierto? La perspectiva predominante en nuestra cultura era la creación del mundo religiosa. Mientras que ellos dijeron, no, 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 las especies evolucionan en dos lados del mundo distintos, más o menos en la misma época, casi que el mismo mes, una cosa como muy impresionante, propusieron la misma teoría y fue como, porque surge la conciencia en el mismo momento, en lugares distintos. Y eso pasa en la misma evolución, que una especie de monos en un lado del mundo y en otro lado del mundo, en la misma época descubrió cómo utilizar el pulgar oponente, ¿cierto? O las mismas sincronicidades de las que hablábamos en el video de lo de los anfibios y las plantas, ¿cierto? O yo no sé hasta qué punto la conté en el video. Ah, bueno, no, contamos que se parecen, ¿cierto? Que son como el mismo tipo de especies, los anfibios y los musgos que salieron a la tierra, pero todavía necesitan volver al agua para reproducirse. Pero lo más curioso es que fue no tanto, es que es porque no fue en los musgos, sino más adelante, si ya me acordé, más adelante cuando veamos otros pasos evolutivos de las plantas, vamos a ver que es hermosísimo, sí, ya me acordé, es más adelante, hay un salto evolutivo que dan las plantas que es súper parecido a un salto evolutivo que dan los animales en el mismo momento, ¿cierto? Es increíble porque es como, hay algo más pasando. Ahora, si lo miramos desde una perspectiva astrológica, se podría decir, es porque tal constelación o tal planeta se alineó con tal otro, y entonces ¡pum!, eso hizo que puede ser que haya algo ahí, no sé, no vamos a entrar en la astrología, no es mi dominio, pero hay desde muchos ángulos y desde muchas perspectivas se ve que hay fenómenos, hay momentos en los que coinciden ciertas situaciones que no se pueden explicar de una forma causal y por lo tanto nos dejan una sensación de esto es por algo, esto es para algo, esto tiene algún sentido, pues no es tan banal, hay algo importante acá, hay un significado. Y ahí es donde Jung define la sincronicidad como dos fenómenos aparentemente acausales que coinciden en un significado común, ¿cierto? Por ejemplo, Wallace y Darwin proponiendo la evolución, o el mono acá y el mono allá con el pulgar, ¿cierto? Hay un tema común que es el que se está manifestando de una forma acausal. Todo esto pues para explorar, para responder a lo que David preguntaba de la mirada teleológica o finalista o simplemente como con sentido de la vida, que también yo creo que es parte de la perspectiva que nos convoca acá. Hablabas también de algo de la adaptación y es un tema importante porque, claro, finalmente la adaptación es uno de los puntos más importantes para la evolución, ¿cierto? Adaptación, adaptarse. Si los animales o las especies vegetales o del tipo de especie que sea no se adaptan a las condiciones que van cambiando, pues se extinguen, ¿cierto? Sin embargo, también quisiera ponerlo como entre comillas para nosotros, porque sí, finalmente también necesitamos estarnos adaptando y hay muchas veces donde no nos adaptamos y de hecho la especie humana ha perdido esa capacidad, mejor dicho, la dominó tan bien hasta el punto de que llegó a ser una especie predominante en el planeta, pero al ya estar ahí como en esa cúspide de especie tan predominante en el planeta que empezamos a controlar ya tanto el mundo alrededor, ya perdimos por completo nuestra capacidad de adaptación y queremos es que el mundo se adapte a nosotros y que la vida, toda la realidad se adapte a nosotros, lo cual es ya todo lo contrario y la razón por la que estamos generando el desequilibrio que estamos generando. Entonces hay varias cosas ahí. Una esa, pues como ya no nos adaptamos. Y por otro lado, a veces, ya a nivel más individual,
a veces nos adaptamos demasiado. ¿Cierto? Como todo. O sea, yo creo que algo de lo que hemos visto muy claro acá con el tema de los musgos es que todo es como dependiendo del momento. Y eso es clave, porque esa es una de las cosas que no hemos entendido en nuestra cultura. Digamos que todo el año comemos lo mismo o todo el año queremos comer lo mismo. Por ejemplo, queremos, no sé, en Nueva York comer sandía en cualquier momento del año porque es que ya podemos, porque la importamos. Sin embargo, la sandía nos da frío y estamos en invierno y tal vez no es ideal comer sandía en invierno para nuestro cuerpo, ¿cierto? Ahí es donde no nos estamos adaptando. Y ahí es donde no estamos haciendo, no estamos reconociendo que hay momentos, ¿cierto? La adaptación es, parte de la adaptación es eso de reconocer qué momento es para qué, ¿cierto? La noche es para dormir. Sin embargo, cada vez hay más luces, cada vez hay más actividad y ruido por las noches en las ciudades, cada vez se puede dormir menos en las ciudades, ¿cierto? Cada vez nos adaptamos menos en ese sentido. Y por otro lado, volviendo a lo que ya acaba de empezar a mencionar, es que a nivel individual muchas veces ya entonces nos adaptamos tanto que ya no sabemos quiénes somos. Es como si el musgo se adaptara tanto a esa sequía que se secara por completo y ya no mantuviera esa humedad por dentro, que es esa memoria, que es esa identidad que le recuerda quién es para poder volver a vivir cuando se vuelvan a dar las condiciones, ¿cierto? Muchas veces nos adaptamos tanto a la masa y a la sociedad y a lo que se espera de nosotros o lo que sea, que nos perdemos allá en el afuera. De alguna forma estamos hablando como esa tensión o esa relación, esa conexión o sí, relación y comunicación entre lo que somos y lo que tenemos dentro con lo que se presenta afuera. Adaptarse es responder a lo de afuera, pero sin olvidar lo de adentro, ¿cierto? Muchas veces estamos en un extremo o en el otro extremo, casi siempre más para afuera que para adentro de nuestra cultura, aunque también hay casos del otro extremo y es, no sé, la persona que quiera imponer mucho como su forma y su estilo o sus cosas al mundo y el mundo pues hasta cierto punto le va a copiar o a responder pues o a creer, ¿cierto? Hay otras cositas pues que los dos han mencionado, pero quiero dar espacio también para el resto y ahí vamos volviendo pues porque seguro. Bueno, no, yo creo que pues muy parecido pues como lo que mencionan ahora, a mí también me quedó resonando pues mucho esa pregunta de lo mínimo, ¿cierto? Pues como cuál es lo mínimo o como volver hacia adentro, pues como mencionabas, para reconocer y dónde están como las respuestas o bueno, o la calma y la tranquilidad, pues, o sea, muchas veces es importante como aquietarse para poder ver y finalmente pues digamos que inclusive en el video pues lo mencionabas pues como con estas depresiones o bueno, estas crisis personales que uno va como atravesando, que finalmente pues muchas veces la respuesta, o en mi caso, pues la respuesta está es como en mí, en como quedarme quieta y volver hacia lo que yo soy, escucharme, que yo creo que ese es como uno de los mayores miedos, pues que yo tengo, como perderme, pues, y aturdirme como con tantas cosas por fuera. Y esto, pues, de los musgos me pareció, pues, como muy bello. Eh, También pues digamos que inclusive pues desde el nombre mismo de la humildad de la grandeza pues es como tan pequeños pero tan humildes pues que de verdad son pues como tan grandes pues solamente pues como que ese nombre lo describe perfecto porque sí es como no minimizar como lo que algo tan pequeño no significa que sea insignificante sino que dio paso para allá, pues algo mucho más grande. Entonces creo que eso también me resonó mucho, pues como ya en temas pues como ya simbólicos y personales. Entonces pues como eso de que son muy discretos, de que digamos que con lo mínimo pues no olvidan como sus ancestros, pues y que digamos que todavía tiene esa relación tan directa con el agua. Y finalmente también como los musgos pues como la teoría que vimos de los musgos se une con el tema de las algas,
me parece pues como también muy, muy simbólico pues como en mis aspectos pues como personales. Eh, no creo que eso fue como lo que más me gustó, pues como de que no son pretenciosos, de que finalmente pues como, sí, como algo tan pequeño puede ser tan grande, pues entonces, nada, eso fue como, como lo que más me llamó la atención. Sí, súper, porque en nuestra sociedad pues competitiva justamente eso es parte de lo que más nos falta, ¿cierto? Como esa humildad y ese saber, no tener que alardear, no tener que mostrar. También leí hace poquito una frasecita que decía, vuélvete como un bambú, que mientras más alto creces, más te inclinas. Es lindo porque digamos que en este caso ellos son muy, muy pequeñitos, pero en muchos sentidos podemos ser pequeños o podemos ser grandes o podemos ser muchas cosas, pero finalmente estamos aprendiendo y estamos caminando y estamos todos acá en las mismas, en la dualidad, en este cuerpo de carne y hueso, enfrentándonos cada uno a sus cosas. Acá también yo siempre aclaro mucho, pues siempre intento aclarar mucho en estos cursos y estas cosas que todo esto que descubrimos aquí de la naturaleza, yo también me lo estoy diciendo a mí misma, pues yo también lo estoy descubriendo y quiero es compartirlo porque me parece tan valioso, que me enseña tanto que quiero que nos enseñe, ¿cierto? Porque si yo también, si yo me puedo nutrir tanto de esta sabiduría en la naturaleza, ¿por qué no otras personas también? O sea, entonces ahí es donde sirve mucho también compartir las propias experiencias y también los invito a que acá, si quieren, si surgen ejemplos o cosas de la vida personal que toquen o que se vean pues directamente relacionados con estos temas, bienvenidos quienes se animen a compartir, no para hacer terapia grupal ni nada así, sino porque los ejemplos concretos son los que también más nos ayudan a integrar este tipo de aprendizajes o de lecciones o de moralejas, pues para nuestras propias vidas. El ejemplo de la naturaleza ya es uno enorme y hermosísimo y muy inspirador, pero también traerlo más cerca a nuestro plano humano es muy útil. Entonces también abro la puerta pues para quienes se animen. Mm, sí, no sé si alguien quiera comentar algo sobre eso o sobre otra Bueno, cosa. yo participo, pues. eh, a mí también me llamó mucho la atención, pues, el punto que a todos nos parece que llamó la atención de cuál sería mi mínima expresión, de qué soy yo en el fondo, ¿cierto? Que yo creo que ese es como la pregunta que no es nada sencilla resolverla y que todos queremos resolverla finalmente. Como cuál es mi mínima expresión, de qué me tengo que liberar para hacer, o sea, qué tanto estoy respondiendo a los estímulos del exterior y qué tanto me estoy escuchando a mí mismo. Eso es muy complejo. O sea, yo creo que hay que tener una autoobservación pues, hay que estar muy atento a lo que se hace o a lo que no se hace, bueno, como a la vida misma, pues para saber qué, pues, qué es uno, cuál es la respuesta, cuál es la verdad de uno. Ujú. A mí me parece muy bonito el tema con las plantas porque en algún momento leía en un libro, que no recuerdo bien qué libro era, un libro ahí, pues era un libro como medio espiritual, que algo así como las plantas eh, las plantas son seres vivos, o sea, las plantas son seres conscientes, son seres que tienen conciencia. eh, y que te escuchan y que tienen un mensaje para ti y que puedes sanar a través de ellas. Y eso, pues yo creo que eso es muy profundo. Pues creo que eso es demasiado profundo y de hecho ya lo hemos venido haciendo pues ya hemos venido entendiendo como la vida, la existencia de las algas, de los honguitos, porque yo también estuve pues en el curso de los hongos, de los musgos, eh, y ir entendiéndolos como seres conscientes o que tienen una conciencia incluso más profunda que la del ser humano, y que hay un mensaje allí, que uno los puede escuchar y que ellos te escuchan, eso me parece un asunto muy profundo, ¿cierto?
Y de mi parte, yo pues quiero como tener toda la apertura para entender eso. Sí, pero no, y no desde un lugar, como lo decíamos ahorita, lo decía David, como no desde un lugar pues elevado, como de una conciencia expandida, pues como buscando ser más, ¿cierto? Sino desde un lugar, yo creo que de humildad, como de un lugar de reconocerse dentro de la unidad, pues universal, ¿cierto? Como de, venga, yo necesito entender esto, necesito entender mi propia existencia. Y si las plantas le ayudan a uno en ese proceso de sanación y de liberación, o sea, me parece como muy bonito y muy profundo. Bueno, también apunté el tema el tema de las plantas hepáticas, el tema de la evolución, pues, porque en este tipo de plantas pues la evolución no se da hacia adelante, sino que justamente la evolución se da cuando pierden características, ¿cierto? Como que pierden el tallo, o sea, pierden ciertas características como que las hace volver al punto de partida y finalmente no es como un volver atrás, sino que es como una evolución. Entonces, pues, para mí también es muy simbólico frente al tema pues de evolución personal, pues, o de comprender muchos procesos personales, porque justamente la transformación y el cambio sí, como la adaptación a nuevas cosas implica a veces romper cosas y eso es muy complejo. O sea, solo uno cuando siente que lo tiene que romper, que tiene que dar un paso hacia adelante, bueno, o hacia atrás, no sé, que tiene que romper algo, como alguna característica, incluso rasgos de la personalidad, eh, eso es muy duro, porque uno se aferra, son como máscaras, eh, como que uno se aferra a una personalidad, pero es que si yo siempre he sido chistosa, por decirlo de alguna manera, si yo siempre he sido la que he hecho reír, yo cómo voy a renunciar a esa característica, pues que eso en el fondo que encierra, o sea, como bueno, es que usted hace eso porque le da miedo asumirse en otras cosas, bueno, son cosas muy tesas que uno las aborda y que dan un poco de susto, esas transformaciones, pero que finalmente detrás de eso hay como un- es como ir aproximándose a la verdad, finalmente. Y creo que la verdad es finalmente uno, ¿cierto? Como ir aproximándose a esto, como sentirse aquí, anclado a uno, pero a veces eso cuesta mucho, eso da miedo. O sea, en mi caso da miedo, ya yo lo siento en el vientre incluso, o sea, lo siento físico, como miedo, como a renunciar a cosas eh, sí, que me han servido, yo creo, durante mi vida, pero que ya no sirven y que hay que trascenderlas. Entonces, bueno, yo lo vi por ese lado, así entendí yo el mensaje, pues con el mensaje que Caro nos quiso dar. Qué Y de lindo. los musgos, pues. Sí, que ellos nos quieren dar, pues lo que Ajá. nosotros entendemos, ya lo que ellos emitieron, puede ser un teléfono roto, pero bueno, esperemos cómo entender lo que más, no entender, recibir lo que más podamos o lo que necesitemos, pues más bien. Muy lindo todo lo que compartes sobre esto de perder las características. Sí, hay unas que, como tú dices, nos sirvieron en algún momento, así como hacer pataletas en la infancia, por ejemplo, puede haber servido, pero ya tal vez en la adultez, tal vez ya no sirve. Entonces, hay cositas que sirvieron en cierto momento y ya no. Y que puede que algunas de ellas ni siquiera eran ideales, como por ejemplo la pataleta, ¿no? Hay otras que cogimos y que nunca eran nuestras, ¿cierto? Que creímos que nos sirvieron y que tampoco nos sirvieron, ¿cierto? Como cositas que cogemos en el colegio, como para parecernos más a los demás o lo que sea, o creer o parecernos más y ni siquiera, y terminamos siendo como medio disfrazadas, como tú dices, como máscaras de cosas que realmente nunca tuvieron nada que ver con nosotros, ¿cierto? Ahí es donde hay un tema con la regresión y es que, pues, o con
sí, con la regresión. Muchas veces es cuando muchas veces es cuando no nos queremos quitar la máscara, ¿cierto? Que entonces ya pasamos a otra etapa, pero seguimos comportándonos como en la etapa anterior. Y cuando nos damos cuenta, nos da vergüenza, como, ¡ah! ¿Yo por qué estoy haciendo esto? ¿Cierto? Entonces muchas veces eso es también una señal, no para darnos palo, darnos duro, sino como, de pronto hay algo acá que no es verdad ya o no es verdad ahora. Eso que tú dices que sientes en el vientre y lo que decías al principio de la observación, de verdad estar cada vez más atenta a qué es lo que viene de afuera y qué es lo que viene de adentro, cuando me estoy comportando y en realidad siempre van a estar mezclados hasta cierto punto porque como decíamos, estamos en constante interacción entre el afuera y el adentro y necesitamos responder al afuera también pues para así adaptarnos y claro, y ojalá ir con las cosas, con los ritmos de la naturaleza, con los ritmos del cosmos, eh, pero también eso, como diferenciar y voy a enseguida, pues voy a tocar otro temita antes de ir a lo de la mínima expresión, pues que es un tema común, veo acá. Eh, y es eso de la autoobservación y esa atención que se va volviendo como un tema de honestidad conmigo misma, ¿cierto? En otro espacio hace poquito hablábamos de la belleza y la verdad y la libertad y todas estas, la bondad, estos principios griegos pues de la vida, ¿cierto? Como los valores, lo que se busca, ¿cierto? Lealtad, bondad, no sé qué. Cuando profundizamos en algunos de ellos, empezamos a ver que como que se encuentran, ¿cierto? Por ejemplo, la belleza es una de las cosas que más confundimos, ¿cierto? En nuestra cultura. Y hacemos un montón de cosas en nombre de la belleza, ¿cierto? Cirugías, maquillaje, y no estoy diciendo que estén mal, ¿cierto? Sino que hacemos un montón de cosas buscando una belleza. Sin embargo, a veces nos damos cuenta de que, quedé más fea, me maquillé y quedé más fea, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Cierto? Si se supone que era para quedar más linda. Eh, hay algo y es que empezamos a darnos cuenta de que mientras más autenticidad, muchas veces, más belleza, ¿cierto? Por ejemplo, lo digo porque en otro contexto en el que trabajamos más con danza, con arte, con movimientos, pues con expresiones artísticas que buscan la belleza, una de las maneras o de las herramientas que más usamos para encontrar esos movimientos bellos no es que busques un movimiento bello, sino que expreses lo que estás sintiendo a través de un movimiento, lo más honesto posible. Y ahí encontramos unas bellezas y surgen unas cosas que uno dice, wow, si lo hubieras buscado no lo hubieras encontrado, ¿cierto? Un poquito como darnos cuenta de que la belleza ya está ahí, no hay que buscarla, ¿cierto? No hay que buscarla. Entonces ahí es donde empezamos a darnos cuenta que todas esas máscaras, esos disfraces, esas cosas que nos inventamos supuestamente para encajar, supuestamente para adaptarnos, supuestamente para estar mejor o ser mejores, era todo lo contrario, era perder, era quitarme capas de encima, ¿cierto? Ahí es donde empezamos a darnos cuenta, algo que también aprendí, o sea, la belleza no es buscar algo, sino es remover lo que no es, ¿cierto? No es ponerme capas de encima, es quitármelas. Entonces es una revolución, porque es que entonces, ¿en dónde queda todo? ¿Cuánta energía nos desgastamos en todas las capas que nos ponemos, las literales y las no literales, ¿cierto? Ahí es donde llegamos a lo de la mínima expresión, porque ¿cuál es mi mínima expresión? Si volvemos a esto de los movimientos, pues si soy mi máxima expresión, pues de pronto me invento una cosa súper rebuscada, no sé, pero si soy mi mínima expresión, puede que lo que yo sienta en este instante genere un movimiento de esto y ya, no sé. Y eso es la verdad. Mi mínima expresión, entonces, es lo más verdad, lo más honesta que yo pueda hacer cada día. O sea, si con eso yo vivo, voy llegando a verdades cada vez más profundas de mí misma y de la vida. O sea, ¿qué más honesta puedo ser? Y empezamos a darnos cuenta de que nos volvemos más sensibles, eso se va afinando. Y no para obsesionarnos y entonces esto es verdad, esto no, sino es más una cosa como sensorial y también intuitiva, que es como hay cosas que nos empiezan a hacer cada vez más ruidito.
Y no es porque nunca nos podamos maquillar, y no hablo del maquillaje literal, qué rico a veces disfrazarnos y maquillar, pues o si todos los días te quieres, maravilloso, o sea, el problema es que no nos creamos el cuento de que somos eso, ¿cierto? Y ahí, cuando hablamos de menos es más y de las hepáticas que pierden y todo esto, no es que entonces siempre, lo que hablábamos en el video, no es que entonces siempre se trate de eso, sino de poder, sino de no identificarnos con ello y no depender de ello. O sea, ese, ¿cuál soy yo en mi mínima expresión? No significa que yo todos los días entonces ya tenga que estar en mi mínima expresión. No, hoy voy a estar en mi máxima expresión y voy a estar con toda, pues bombos y platillos, no sé, lo que sea mi máxima expresión, pero yo sé que no soy eso. Eso es lo importante, no perdernos en las apariencias, ¿cierto? Y entonces empezamos a sentir que cada vez somos más sensibles y más afinados o afinadas en esa, uy, aquí hay algo que no encaja del todo, no sé qué, no importa, a veces no vamos a saber, pero ya sabemos que hay algo, o hay algo que sabemos, esto sí, esto es la verdad, pues esto soy, o esto eres, o esto es lo que está pasando, o cierto, aplica a todo. No sé si alguien quiera comentar algo más antes de que sigamos profundizando un poquito ahí. Ah, bueno, ahorita menciono también el otro tema que tocaste de los seres con conciencia, pues las plantas como seres con conciencia. Pero no sé si alguien quiera comentar algo sobre esto que estábamos mencionando. Pues a mí algo el tema con los musgos me generó una idea y es que los musgos, pues al menos en mi caso, eh, como que siempre he sido muy indiferente a los musgos. O sea, los musgos no son precisamente la planta más bonita, ¿cierto? Son Más ahí como vistosa. medio, sí, como más vistosas, son ahí como medio húmedos, como que a veces medio estorban, como que dan la impresión de que están, como que dan la impresión de maleza un poco, ¿cierto? Y no es que sean feos, pues, pero no es lo mismo ver una orquídea que un musgo, pues, por decirlo de alguna manera. Entonces, también muy bonito como el mensaje que enseñan los musgos, porque, pues, la grandeza que hay en ellos, en esa sencillez, ¿cierto? Justamente. Incluso hablabas en el video de un musgo que sobrevivió, que era del Imperio Romano y sobrevivió, pues, obviamente a muchos años. Entonces, bueno, también como ese engaño o esa trampa, pues como la falsedad de lo grande o de lo bonito, de lo bello, justamente de lo que estabas hablando, pues como que finalmente es bello, que es grande, que es pequeño, que es feo. Pues sí, como que en ese caso como que hay tan bonitos los musgos. Pues al menos yo ya los veo distintos, pues como, wow, y uno que ni les para bolas, pues de pronto si uno está descalzo, que sentirlos con los pies es distinto, eso sí, se siente muy bien, pero el musgo estorba, no sé, como que el musgo, uno no se sienta cuando va a hacer un picnic en el musgo, uno va y se sienta donde esté sequito, pues, entonces como que ve tan bonitos los musgos, yo que ni les había parado bolas, a eso es. Eso, y volviendo a lo de la verdad, no necesariamente todo lo grande va a ser falso, no todo lo bello va a ser falso, es que el musgo también es bello, en fin, ¿cierto? Todo es tan, bueno, la belleza es, entre comillas, relativa o subjetiva. Por ejemplo, la grandeza de las ballenas no es casual, ¿cierto? Es todo un tema de por qué son grandes y yo no tengo ni idea, pues realmente a fondo, pero sí hemos explorado simbólicamente también eso, esa grandeza. Que también es una belleza, pero acá estamos hablando de la humildad de la grandeza, una grandeza en otros sentidos, que no es en lo literal y que ahí es donde las apariencias pues no son suficientes, ¿cierto? Sobre lo que decías antes de las plantas como seres con conciencia, que de pronto tienen un mensaje y que de pronto nos pueden ayudar a sanar y todo, a transformarnos o a evolucionar, es todo un tema también, porque pues acá lo que hacemos no es tanto profundizar en su conciencia, porque no estamos como comunicándonos con ellas directamente, bueno, ni haciendo otros procesos de otras naturalezas con ellas, sino que estamos haciendo lo contrario de alguna manera. Estamos, a ver, hay algo que nos pasa, que también, un término psicológico, pues el de la proyección, para quienes
son psicólogos y pues lo entenderán, pero para quienes no, no importa, porque estamos hablando de cómo vemos en otros cualidades que tenemos nosotros, ¿cierto? Eso nos pasa con otros seres humanos y también con otras especies, ¿cierto? Entonces, digamos que con otros seres humanos eso nos pasa con lo positivo, entre comillas, y con lo negativo, entre comillas, ¿cierto? Por ejemplo, muchas veces se dice que cuando alguien no nos lo aguantamos, pero pues, o sea, que nuestra reacción es así desmedida y de pronto lo que está haciendo la otra persona o la manera como es la otra persona, pues no, digamos que la reacción de nosotros no corresponde a la medida, o sea, digamos que te medio tocó y tú, uy, me tumbó, pues, ¿cierto? Cuando uno está reaccionando de una forma desmedida o exagerada a una persona y con mucho rechazo, muchas veces se dice, uy, estás proyectando tu sombra o tus aspectos que no te gustan de ti misma, los estás viendo allá y no los estás reconociendo acá, ¿cierto? Pero eso pasa no solamente con las sombras, sino también con las cosas que nos gustan de nosotros mismos. De hecho, muchas veces desde la psicología se dice que el enamoramiento tiene mucho de proyección, sobre todo esas primeras etapas del enamoramiento, pues que estás viendo allá lo que te gusta o lo que tú tienes en ti y que no lo estás viendo en ti, o puede que sí, pero bueno, lo estás viendo allá y te estás enamorando allá de algo que está acá, ¿cierto? Digamos que lo que estamos haciendo acá en Naturaleza Profunda, en toda esta exploración simbólica, de alguna forma estamos aprovechando esa proyección. O sea, estamos viendo en los musgos cosas que también nos pasan a nosotros, en las algas, en las plantas, en los animales, en los hongos, ¿cierto? Estamos viendo allá fenómenos que también vivimos nosotros a otro nivel, ¿cierto? Pues aprovechemos esa proyección para conocernos mejor, ¿cierto? Digamos que eso de la proyección es como velos de la realidad, ¿cierto? Porque finalmente si yo estoy viendo allá algo que está acá, ¿por qué no verlo acá? Sería muy bueno. Y entonces si quito ese velo de lo que veo allá que está acá, ¿cómo empiezo a ver el allá? Pues cómo empiezo a ver al otro o a las otras especies. Eso puede ser otro estado de conciencia, ¿cierto? Y Jung en alguno de los libros, o incluso sí, Jung y también algunos postjungianos que han escrito libros generales de la psicología junguiana que a quien le interese le puedo recomendar, hace como una exploración de, ok, los estados de conciencia y cómo podrían ser estados de conciencia más avanzados, entre comillas, del ser humano. Y más adelante se supo, pues ellos especulan o dicen, pues que hay un momento en que se retiran las proyecciones y entonces ves lo que está allá tal cual es, ¿cierto? A la otra persona, a la otra especie, a la otra. Aclaro algo, y es que cuando hay una proyección, tiene que haber algo allá que permita la proyección, ¿cierto? Quiero decir, los musgos, por su tamaño, por su forma, tal, es normal que nosotros proyectemos en ellos la humildad, ¿cierto? O veamos en ellos la humildad porque ellos tienen eso, ¿cierto? Lo que está afuera lo tiene que tener para yo poder verlo ahí, sino que yo también lo tengo. Ahí es donde empezamos a darnos cuenta de que muchas veces lo que vemos afuera es lo que vemos adentro, pues es lo que tenemos adentro. Y que entonces también depende de lo que yo tenga y de lo que yo vea y de mi estado de conciencia depende de lo que yo veo. Me explico, esto se empieza a volver un poquito como una espiral y un poco abstracto, no importa si no se entiende del todo con la cabeza, pero la cuestión es que estamos aprovechando el hecho de ver cosas comunes en las otras especies con nosotros para conocernos mejor. Porque si yo estoy en la etapa A del desarrollo y yo veo allá un desarrollo A, B, C, D, mira, entonces para llegar a B, de pronto, si las algas lo hicieron así o los musgos, yo de pronto puedo hacer eso también, ¿cierto? Entonces podemos tomar lo que nos sirve. Ahora, ya llegar a entrar al alma o a la conciencia de otras especies, ya eso es otra cosa y otro ejercicio completamente distinto que será tal vez correspondiente a otro estado de conciencia humano, pues, o que puede que en esta vida lo logremos, no sabemos, pues no nos limitemos desde ya, pero que es otra cosa y que me atrevería a decir que algunas tradiciones ya los han experimentado y ya los han vivido por la manera como se han relacionado con las plantas. Muchas veces, por ejemplo, nos preguntamos desde nuestra perspectiva racional, ¿cómo diablos tantos, por ejemplo, culturas indígenas descubrieron que mezclando esta y con esta y calentando de esta manera y tanto tiempo y no sé qué era el remedio para
no sé, para la piel o para las picaduras de las serpientes o para lo que fuera. ¿Cómo descubrieron eso? Muchas veces las respuestas que dicen son como, ah, es que la planta me dijo, la planta me dijo. Y es como, bueno, ahí es donde nosotros en nuestra razón decimos, bueno, él se imaginó que la planta le dijo, pero bueno, sin embargo, si exploramos en temas pues de una mirada solo causal y solo racional, con prueba y error, prueba y error, prueba y error, la cantidad de recetas, de medicinas, de herramientas que tienen tantas tradiciones no sería posible a punta de prueba y error, pues por la estadística, ¿cierto? Por el tiempo que llevamos como humanos en la Tierra, no da el tiempo. Entonces, tiene que haber otra explicación, tiene que haber otras inteligencias más allá de la racional que permitan llegar a este tipo de soluciones o de relaciones o de medicinas, y puede que sí, que se pueda, que exista esa comunicación con la planta directa, ¿por qué no? ¿Cierto? Cada vez son más los casos de personas que escuchamos y que lo dicen. Hay por ahí un libro de alguna botánica científica que en algún momento, ay, descubrió algo, otra forma más intuitiva de relacionarse y de conocer y de descubrir a las plantas, ¿cierto? Y no solo las plantas, los animales, los hongos, el resto de seres en esta existencia, sino que el problema es que como nosotros creemos que sabemos todo, cualquier cosa que suene así como medio extraña, uy, o la bloqueamos y la cancelamos y la anulamos y decimos que eso es pendejadas y fantasías, pues, o nos empeliculamos y nos obsesionamos, ¿cierto? Muchas veces como que no sabemos qué hacer con lo nuevo y con lo fuerte o lo poderoso. Hay por ahí un cuento, lo voy a intentar contar corto para no extenderme demasiado, que menciona justamente Clarisa Pincola Estés en el libro Mujeres que corren con los lobos. Clarisa es una junguiana, una autora junguiana, y este libro es muy popular, es muy, se los voy a pasar el nombre en el email. Es muy lindo y es de los libros junguianos que más se ha popularizado, o sea, ha sido impresionante y a mí me parece que tiene por qué, pues es hermoso y es una herramienta que no es solo para mujeres, a pesar de que haya sido escrita sobre todo para mujeres. Hay uno que ella cuenta muy al principio, creo que es del libro muy al principio, es muy cortico y se llama Los Cuatro Rabinos. Son cuatro rabinos, no lo voy a contar tal cual, seguro se me escaparán partecitas. Por aquí veo que Juan está sintiendo, seguro lo conoces, y si se me escapa cualquier cosa me dices. Que de repente tuvieron acceso a la séptima rueda del séptimo cielo, pues una cosa así como, mejor dicho, se iluminaron, en otras palabras, pues. Entonces estos cuatro rabinos, wow, pues de repente, wow, y luego, pip, volvieron a la vida. ¿Qué pasó? Entonces, uno de ellos, el resto de su vida, vagó botando espuma por la boca. Chao, pues adiós. El otro no hizo sino contarle a todo el mundo, o sea, no se podía callar. A todo el mundo le contaba, a todo el mundo le contaba, se obsesionó y entonces no paró pues de contarle a todo el mundo. El otro, ay, ¿cómo fue? No sé, Juan, si te acuerdas. Yo me acuerdo ya del último, pero ese tercero no me acuerdo en este instante qué fue lo que hizo. Ah, sí, ya me acordé, se le olvidó, lo anuló, lo bloqueó y dijo, no, eso no, nunca pasó, eso no fue real, adiós, eso no, nada. Y el otro llegó a su casa, acostó a su hija a dormir, vio las estrellas y se puso a escribir poesía y vivió su vida mejor que antes. Pues es un poco como, esto es un tema, bueno, acá me desvío un montón, pero con los temas alucinógenos que muchas veces preguntan, uy, que eso hablábamos en el curso de los hongos justamente, Cami, que es como, wow, entonces es un camino, una forma como las plantas o los hongos nos pueden ayudar y puede que sí. Sin embargo, en nuestra cultura no sabemos muy bien usar estas herramientas tan poderosas. Apenas las estamos descubriendo, ¿cierto? Acá en Occidente apenas las estamos descubriendo, entonces todavía no sabemos meternos en su contexto y conocerlas a fondo, ¿cierto? En otras tradiciones llevan años, milenios, pues siglos y hasta no sé si milenios, pero sí, puede que sí, milenios profundizando y relacionando y puede que hablando, pues no pongo comillas, puede que hablando literalmente con estas especies, ¿cierto? Y sabiendo muy bien de qué están hechas y todo esto. Entonces, con esto llego a lo que estábamos hablando, pues de las plantas con conciencia y todo eso.
está bien, es maravilloso que podamos abrir nuestra mente tan cerrada que suele ser con la perspectiva racional a que solo está vivo lo que está vivo y solo es consciente el ser humano y solo no sé qué, pues abrir a pensar, ve, de pronto no, pues, ¿por qué? ¿Quién dijo? O sea, ¿por qué tendríamos esa verdad? Sin embargo, con calma, o sea, si no somos conscientes de eso, es por algo. Si no podemos hablar con las plantas, es por algo. Si no podemos, no sé, ver otras dimensiones, es por algo, ¿cierto? Es de pronto porque tal vez no estamos listos, no tenemos con qué digerir, asimilar, integrar eso en nuestra vida cotidiana. Y eso es lo que nos muestra ese cuento de los cuatro rabinos, que si no estás listo, pues valiente gracia, no te sirvió de nada, todo lo contrario. Ahí es donde hablamos de la regresión de verdad, ¿cierto? Como por ese salto, entre comillas, salto evolutivo de, uff, te iluminaste, lo que fuera, si es antes de tiempo, si es antes de que tú puedas de verdad encarnarlo, vivirlo y manifestarlo en el día a día, pues no hiciste nada porque te enloqueciste, como el que botó espumarajos por la boca o el que le tocó bloquear y olvidarlo. Pues no todos enloquecieron de la misma manera, no todos enloquecieron, pero no sirvió de mucho. Solo el último fue el que vivió su vida mejor que antes y se conectó con la realidad tal cual. No llegó a escribir desde el cielo, llegó a escribir del presente, llegó a vivir en el presente de una mejor manera, ¿cierto? Entonces, acá lo que nos interesa y en la evolución en general y con esto que estamos hablando de los musgos, es en el presente, que se nos está presentando, que estamos viviendo, que está pasando, ahí es donde necesitamos entrar a aceptarlo. Me estoy chocando con la roca, listo. O no me estoy chocando con la roca, o estoy en una regresión, listo. ¿Para qué es? O no, estoy avanzando, listo, ¿cierto? Es cuestión de, no tanto como de pretender apagar las emociones o los sentimientos en relación a eso que nos pasa, que nos duele a veces, porque sí, o sea, si me duele, pues me duele y eso es lo que tengo que aceptar, que tengo dolor y entonces necesito vivirlo. Porque cuando hablo de esa aceptación, no es, ah, bueno, acéptalo y ya, y no tiene por qué dolerte porque es que estás en la roca, chocándote con la roca y ya deberías seguir adelante. No, eso duele y el dolor es parte. Cuando ya nos quedamos patinando mucho en el dolor es otra cosa. Pero es ese, bueno, ¿qué está pasando hoy? Afuera y adentro, acá, pues en la vida, ¿cierto? Otra vez me extendí un montón. ¿Quién más quiere comentar algo? Claro, como que yo pensaba con el cuento que tú contabas de los cuatro rabinos, pues que con lo que tú decías en el video, como si uno lo transforma y no lo ve como tan jerárquico, sino que lo ve más en igualdad, o no sé cómo se diría, como que uno pensaría, pues yo puedo ser los cuatro rabinos al mismo tiempo, como que yo soy el que echa espuma y me enloquezco con tal cosa, yo soy el que hablo y soy verborreico en tal tema, o yo soy el que logra integrar su experiencia en tal cosa y sigue su vida normal y la aprecia de una forma distinta. Como que también pensaba, pues uno es como un hongo y un micelio que tiene redes, o uno es una alga y se alimenta del sol, o uno es un arbolito que, pues como que uno puede tener diferentes actitudes, pues como hoy tengo actitud de bambú, pues que me muevo, hoy tengo actitud de cactus, como que repelo, no sé, como que pensaba mucho en eso, y que todo eso, pues como que todo eso es posible en uno, siendo uno mismo. Sí, de alguna manera, estos cuatro rabinos o estos diferentes personajes nos muestran posibilidades o potenciales o diferentes estados o diferentes momentos, lo que hemos hablado tanto, ¿cierto? No todos los momentos son para ser alga y quedarme suspendida en el océano, no todos son para chocarme con la roca, ¿cierto? La cuestión es esa, el momento. Lo que pasa es que nosotros tendemos a coger algo y entonces eso es ya para todo y para siempre y listo, ¿cierto? Por ejemplo, con la alimentación, no sé, el magnesio es bueno, ah, listo, tomemos magnesio, pues no siempre se necesita tomar, no siempre es bueno, ¿cierto? Entonces no siempre una cosa o no siempre la otra. Sin embargo, cuando vemos, por ejemplo, en ese cuento de los cuatro rabinos, sí vemos como diferentes grados de gravedad, entre comillas, o de salud o de cordura, ¿cierto?
y que a pesar de que sí, yo soy la que echa espumarajo por la boca con ciertas cosas, pues hasta qué punto me interesa, ¿cierto? Hasta qué punto es sano, es necesario, hasta qué punto estoy desperdiciando ahí mi energía, si puedo realmente hacer con ella otra cosa, ¿cierto? Ahí es donde también tenemos libertad en el momento en que vemos la verdad, ¿cierto? O sea, en el momento en que asumimos y aceptamos lo que está pasando, ay, estoy echando espumarajo por la... Yo quiero esto en la vida. ¿Sirve para algo? Pues tiene un sentido, un propósito. No, ya. Sino que lo que pasa es que cuando estamos echando espumarajo por la boca o cuando nos está pasando algo así muy horrible o estamos comportándonos muy, o estamos en una regresión y nos volvimos bebés o lo que fuera, nos cuesta mucho aceptarlo porque en el momento de verlo es como el momento de darnos palo. Ay, fue madre, entonces yo lo estoy haciendo mal. No, entonces yo soy lo peor. No, ya, chao. Ya no estoy evolucionando, me estanqué, me jodí, adiós, pues nada, chao. ¿Por qué? ¿Cierto? ¿Por qué nos vamos para allá? Ya en otro momento de pronto volveremos a explorar las diferentes actitudes que podemos tener en relación a estas cosas, pero finalmente es, mejor dicho, esa es una de las razones por las que evadimos la verdad. Y hablábamos ahorita de la verdad y de la belleza bueno, porque tememos que al verla ya nos vamos estamos condenados, porque hoy no estamos evolucionando más que ayer, lo que decía David al principio. Mientras que finalmente solo viendo la verdad es que podremos hacer algo al respecto, mientras que negándola estaremos exponiéndonos capas y convenciéndonos de otra cosa y disfrazándonos de otra cosa y realmente intentando convencernos, porque en el fondo no nos convencemos ni convencemos a nadie, pero empezamos ahí a estar en ese juego de apariencias de no, yo estoy súper bien, yo estoy súper bien. Pues no, no estoy bien, pero eso está bien y es parte de lo que necesito para poder empezar a estar bien, darme cuenta y bueno, explorar por qué no estoy bien y qué puedo hacer. Sentirlo, listo, sintámoslo. La tristeza que hay, listo, la tristeza, o lo que sea, buscar ayuda, listo, buscar ayuda, lo que sea, pero solo ahí al ver la verdad es que podemos hacer algo. Ahí es donde viene la clásica de la Biblia, de la verdad es la que nos hará libres, ¿cierto? Y ahí es donde empezamos a ver cómo se acercan la verdad y la libertad, de pronto tienen más que ver, más relación de lo que uno a veces cree. Y repito, también me lo estoy diciendo a mí misma, ¿cierto? Juan, mencionaste algo del andrógino. ¿Hubo algo ahí que te llamara la atención? Sí, como que tú decías que las plantas antes, entre más evolucionadas, tenían como la posibilidad de moverse al, no es que no sé cómo llamarlo, que Sí, no sí, ya lo repito, pero ¿hay algo en la vida o algo así o es como, te llamó como la esto atención el tema? de la integración de la sombra o como el yin y yang que lo mencionabas antes, como que siempre esa idea de integrar o separar de lo positivo y lo negativo, como que siempre se ve un poquito ahí, pues sentía Ujú. yo, lo Sí. recordé. De esto del andrógino vamos a hablar más adelante, vas a ver, va a ser un tema más central, pues el hermafrodita, pues va a ser un símbolo importante pues en una de las próximas sesiones. Pero sí, es curioso que en la biología pase de alguna forma inverso en el reino vegetal y en el reino animal. No necesariamente mientras más evolucionados por lo que hemos hablado, sino mientras más complejos o mientras más tardías las especies, en el reino vegetal más está la tendencia a tener los dos géneros en el mismo individuo, mientras que en el reino animal es al contrario, mientras más tempranas las especies más tenían, más comunes que tengan los dos sexos en el mismo individuo y más tardías las especies, más escaso es eso, ¿cierto? Eh, sí, voy a dejarle un poquito como ahí, porque como les digo, vamos a entrar ahí pronto. Pero lo vuelvo a traer porque lo trajiste y para que tengamos como atención ahí abierta con lo que viene. Me acordé también, no sé si fuiste tú en el curso de animal, no sé, pues, hace mucho tiempo,
que las hienas, pues las hienas, tanto hembras y machos, tienen este miembro masculino. Y es No, el yo. único animal, lo vi yo, pero me acordé que en algo lo nombraste, pero en otro curso, y era que las hienas eran como los únicos animalitos que tenían, pues, falopes, por así decirlo, tanto hembras y machos. La Eran verdad, no me acuerdo de haberlo mencionado, también porque en la exploración del reino animal no entramos tanto en detalle de tantas especies de animales porque ahí estaríamos todavía, ¿cierto? Sino que hicimos Sí. solo como grupos de especies, entonces peces, por ejemplo, o aves, o lo cogimos así como más por grupos. Sin embargo, es interesante eso que traes porque finalmente, en realidad, en nuestro desarrollo, por lo menos en el humano, primero, los cromosomas son los dos femeninos, ¿cierto? Y de hecho esto es una información que, no, pues, que ya mucha gente igual la sabe, no solo los biólogos, pues, o los médicos, que primero están las XX y luego aparece la Y del XY masculino, ¿cierto? O sea, primero es femenino todo y luego se agrega lo masculino. Entonces es curioso eso de las hienas que mencionas porque de alguna forma es lo contrario, pues, o está como un masculino ahí en potencia. Y de todas maneras, también vemos en nuestros mismos órganos reproductivos cómo hay de analogías y de similitudes que no son aparentes, pero que en términos fisiológicos tenemos lo mismo, solo que tienen formas distintas y ciertas otras diferencias fisiológicas, pero tenemos lo mismo. Entonces ahí es donde empezamos a ver como ese reflejo como en negativo del masculino y del femenino, ¿cierto? Que muchas veces es como lo mismo pero al contrario, como en espejo. Pero sí, repito, de esto vamos a hablar pronto, del hermafrodita y de cómo en la alquimia eso es fundamental, pues es como un símbolo muy importante y de la transformación, la unión de los opuestos, que ya la empezamos a mencionar, pero justamente había que empezar a mencionarla ya, por lo que decíamos, en la evolución de las plantas es la forma de reproducirse la que va a ir mostrando las diferencias, ¿cierto? Es un eje muy central en la clasificación y en la historia evolutiva, porque es una de las cosas que más fue cambiando. Mientras que en los animales hubo otros sistemas que cambiaron más, ¿cierto? Como el sistema nervioso y el cerebro, en fin. La movilidad también. Bueno, ¿alguien más o quieren ir concluyendo? Claro, yo tengo acá que me acabo de acordar, pues no es como una duda, sino que sí me gustaría pues también como hablarlo, el tema del manto, pues de también lo que hablabas, pues como esas tradiciones, pues que se volvía como el manto de invisibilidad, pues creo que así se llama, que finalmente pues digamos que sí, así se ve pues el musgo, los musgos se ven como el manto sobre los árboles o pues el manto sobre, pues que eso me pareció también muy bonito, pues digamos que los musgos, pues el musgo solito pues sí, sí, no es nada pues, pero digamos que ya al estar pues como unidos pues o no sé cómo se llama pues eso, Ujú. como ya en masa, ya sí se vuelve pues como. Y también pues digamos que finalmente eh, algo que creo que reafirmo pues eh, como no sé cómo decirlo pues como manera personal es finalmente digamos que tanto lo que he visto de los musgos, de las algas, eh, pues como la naturaleza finalmente sí tiene como la respuesta a todo. Pues por ejemplo, una duda es como, no sé, como hasta qué punto uno se vuelve pretencioso y hasta qué punto uno se vuelve conformista, pero finalmente digamos que en lo que hace la naturaleza lo hace de esa manera pues como natural, o sea, no tiene esas inquietudes, o sea, si hay que chocarse con la piedra, se choca con la piedra, si hay que quedarse, se queda, si hay que, pues, digamos que tienen como la justa medida a esas inquietudes que uno tiene, pues, digamos que en la vida misma, o sea, la naturaleza tiene la respuesta de forma pues natural y que digamos que
pues que es admirable porque uno muchas veces se enrolla y se queda ahí como buscando pues como que es lo mejor y finalmente pues la naturaleza lo tiene muy claro y eso me parece pues como sorprendente también. Entonces, era esas dos cositas que quería mencionar. Sí. Bueno, lo último que dices, total, pues eso es lo que estamos queriendo aprender de ella. Y lo primero, lo del manto, sí, qué bueno que lo traigas porque hay algo que no alcancé a mencionar en el curso y es también la alfombra, ¿cierto? Es como un manto, pero también es como una alfombra. Entonces, el manto, lo que hablábamos en el video, pues de las otras tradiciones y de cómo se ve el manto, qué representa, qué implica, ¿cierto? Por un lado, justamente es un poco cubrir esas apariencias, ¿cierto? Si justamente estamos maquillándonos o poniéndonos cosas para apariencias, el manto es como, vete directamente a tu mínima expresión, ¿cierto? Un poco como, olvídate del mundo de afuera, porque acá existe solo es el de adentro. Es también una imagen o un símbolo de apagar los sentidos externos para encender los sentidos internos, ¿cierto? Que muchas veces nos perdemos en tantos sentidos y sobre todo ahora tanta estimulación, tanta información, tantas cosas, tanto bombardeo de todo por fuera, tanto ruido en todos los sentidos que no sabemos escuchar ese susurro interno que nos dice, esto no es del todo verdad, ¿cierto? Ese susurro está ahí todo el tiempo, pero hay tanto ruido afuera que no lo alcanzamos a oír. Entonces muchas veces vamos a necesitar, no sé, irnos un tiempo a un lugar para bajarle un poco a eso y empezar a agudizar y ya de pronto al haber agudizado podremos volver al ruido del mundo, pero ya sabemos que eso está ahí y ya sabemos cómo llegar, ¿cierto? Entonces, tiene pues eso en lo literal de los sentidos, pero eso de los sentidos afuera es lo que también nos distrae de los sentidos de adentro. O sea, muchas veces, y de la verdad de adentro, y de la identidad de adentro, y de la humedad por dentro que el musgo mantiene tan claro, a pesar de que afuera todo esté seco, ¿cierto? En muchas tradiciones, los sentidos son todo un tema, y el trabajo con los sentidos, porque entonces por ejemplo, veo comida y entonces ahí mismo me empieza a salivar la boca y entonces ya quiero esa torta de chocolate porque es que yo la necesito y de pronto no la necesito, sino que la vi y por eso la quiero, ¿cierto? Entonces, a veces está bien porque tengo hambre, lo que sea, a veces sí, aquí otra vez vuelvo a lo de a veces sí, a veces no, a veces sí, pero a veces es solo los sentidos. ¿Y yo qué quiero? Yo quiero satisfacer el sentido así inmediato o quiero ver qué es lo que necesita mi cuerpo realmente y darle eso, ¿cierto? Ahora, con lo de la alfombra, que no lo alcanzábamos a mencionar en el curso, es muy lindo porque sí, ese manto es también muchas veces como una alfombra y es un símbolo hermoso porque en las tradiciones nómadas la alfombra es la casa, ¿cierto? O sea, ellos van con sus cositas, que no son tantas como las que acumulamos hoy en día en las casas sedentarias, pero van con sus cositas y una de esas cositas es la alfombra, es lo primero que ponen, ¡pah! Es como el símbolo de hogar. Entonces es también muy hermoso que los musgos llegaran a crear ese hogar para que llegaran también todas las especies después, ¿cierto? Es como, forremos esto, creemos las condiciones para que nazca la vida, ¿cierto? Para que nazcan muchas más especies, muchas más cosas. Y ahí es donde también la cantidad a veces sí importa, que es lo que tú estás diciendo, no es un musguito solo, son todos los musgos juntos de manera colonial, ¿cierto? Y acá empezamos a ver algo que después hablaremos cuando hablemos de la reproducción y de los opuestos, es esa polaridad que muchas veces la naturaleza se va a enfocar en cantidad y en números y muchas veces va a concentrar y a enfocar toda esa energía en una sola cosa, que lo vemos en nuestra propia reproducción humana, ¿cierto? En el cuerpo masculino es mientras más mejor, mientras más espermatozoides mejor, y en el cuerpo femenino es un ovulito cada mes solamente, y por ciertos años de la vida, ni siquiera todos, ¿cierto? Entonces, vemos que ninguna es mejor que la otra. Entonces ahí es donde vemos que a veces más sí es mejor, a veces no, que es parte de la enseñanza que hemos repetido ya tanto, que no es una respuesta siempre para todo,
No siempre menos es más, no siempre perder, no siempre ganar, no siempre, en fin. Bueno, si quieren podemos ir dejando por aquí. Vamos a continuar con el tercer módulo, el reino, pues o el grupo de los helechos. Van a ver la belleza y van a ver también, como dijo Cami, que los van a empezar a ver muy distinto. Ya seguramente veían su belleza de espiralitos así enrolladitos, pero ahora van a cobrar como otra dimensión. Bueno, a no ser de que alguien quiera decir alguna última cosita, lo dejamos así entonces por hoy. Muchas gracias por estar y gracias por ver el video quienes están viendo el video. Muy pronto les mandamos entonces el contenido del tercer módulo y nos vemos dentro de una semana. ¿Listo? Chao, Bueno, gracias, feliz Chao, noche. descansen. gracias, Caro. Chao. Chao a todos.